Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre la adicción, en el cual tenemos algunos puntos clave. En primer lugar, la incidencia, que consiste básicamente que dependiendo de la droga consumida y del contexto clínico, hasta un 50% de los pacientes en tratamiento de salud mental tendrán un trastorno concomitante por consumo de otras sustancias, lo cual genera una epidemiología. El consumo de drogas y otras sustancias es un problema fundamental de salud pública que afecta a un gran número de pacientes psiquiátricos y a nivel social, lo cual ha generado que la detección sistemática de su consumo y la adicción a drogas y otras sustancias debe formar parte fundamental de todas las evaluaciones rutinarias en salud mental y psiquiátrica. El problema es particularmente grave, ya que el contexto terapéutico en el sector público puede llegar a generar muchos problemas, generar problemáticas también muy graves, lo cual hace llegar a un pronóstico, el cual, según la intervención ha demostrado y las investigaciones, que los resultados mejoran significativamente mediante el tratamiento integrado en un contexto experimentado tanto en el abordaje de salud mental como de los trastornos de consumo de sustancias, lo cual nos lleva a pensar en opciones terapéuticas, las cuales podemos tener en cuenta para este tipo de tratamientos, y nos ponen como principales la intervenciones breves, terapias de refuerzo motivacional, terapias cognitivo-conductuales y por último farmacoterapias con metadona y buprenorfina, que son y han demostrado ser muy eficaces en las adicciones, especialmente con los adictos a opiáceos y cocaína en un contexto ambulatorio, donde los psiquiatras también deben hacerse expertos en el uso del tratamiento para los trastornos por consumo de drogas y otras sustancias basándose en la evidencia y la historia anterior del paciente y lo que puede llegar a generar en su futuro, no solo en el presente, ya que pueden llegar a generar complicaciones, las cuales, según los trastornos por consumo de drogas y otras sustancias no reconocidos ni tratados, se asocian con malos resultados francos del tratamiento en los enfermos y de las enfermedades mentales concomitantes. En una perspectiva general, podemos llegar a pensar de forma inapropiada que el consumo de drogas y otras sustancias implican que el tratamiento puede llegar a no ser útil o que puede ser ineficaz, lo cual también lleva a que los clínicos ignoren múltiples oportunidades de intervención en el proceso de la enfermedad y que también lleva a que la mayor parte de ellos ignoren por completo las recaídas de otros trastornos médicos crónicos frecuentes de diversas enfermedades como puede ser diabetes, hipertensión, asma, por poner unos ejemplos, lo cual también supera la de los trastornos de consumo de drogas y sustancias en una gran medida. Y también genera que los problemas relacionados con el consumo de drogas y otras sustancias siempre deben ser abordados con el mismo grado de compasión y persistencia que el empleado en otros trastornos médicos redividantes. Por estos datos, podemos decir que las drogas ilegales de consumo más frecuente fueron la cocaína y la marihuana, y que a nivel mundial, según las estadísticas, podemos decir que como drogas ilegales tenemos una cantidad de 22.5 millones de personas que la consumen. En segundo lugar tenemos a la marihuana con 18.1 millones de personas, seguida por los psicoterápicos con 6.1 millones de personas, por encima de la cocaína con 1.4, continuado con los alucinógenos con 1 millón de personas, y drogas inhalantes con 0.6 millones, para terminar con la heroína, la cual tiene una incidencia en 0.3 millones de personas, lo que genera una gran problemática a nivel mundial, llevando así a la neurobiología de la adicción y teniendo en cuenta qué es lo que puede llegar a generar que una persona consuma y qué problemas puede llegar a obtener del consumo de estas sustancias. Ahora bien,
Dentro de la neurobiología de la adicción, una de sus características principales y comunes del consumo de drogas y otras sustancias es la alteración de sistemas endógenos de recompensa del encéfalo. Las drogas más adictivas actúan rompiendo los circuitos de dopamina del sistema nervioso central, lo que aumenta la dopamina en la sinapsis de forma más aguda y se alteran condicionando los controles inhibidores. Este incremento de dopamina sináptica suele ser particularmente gratificante en algunos individuos que tienen una densidad anormal, podríamos decir, en sus bajos receptores. Pero bien, ¿qué es lo que provoca neurológicamente las drogas en nuestro cuerpo? Dependiendo de la droga, podríamos decir que la cocaína, nuestro mecanismo de refuerzo, hace que el sistema dopaminérgico mesolímbico se esfuerce más o se sobrecargue, igual que las anfetaminas y la nicotina. Los opioides afectan al sistema dopaminérgico mesolímbico al GABA y glutamato, igual que el alcohol, que afecta en la producción de dopamina y serotonina, sistema de pépticos, opioides, y los cannabinoides afectan a la dopamina del núcleo de los accumbens, el cual hace que nuestros músculos se relajen, los vasos sanguíneos se dilaten y provoca la dilatación, en este caso, de todos los vasos sanguíneos, relajación muscular y por ende hace una relajación en todo el sistema nervioso central. Como en el caso de la cocaína, el consumo agudo produce euforia intensa que suele asociarse con un aumento del deseo sexual y mejor función sexual. Estas graficaciones se siguen a menudo tras el consumo de depresión moderada a grave, que estimula una intensa motivación de volver a consumirla. Y esta suele ser una respuesta principalmente por alteraciones de la dopamina sináptica, que suele dar como respuesta inicial a la cocaína, la cual depende de la elevación de la dopamina mediante el bloqueo de transportación y recaptación de la misma dopamina, lo que inhibe la recaptación de dopamina sináptica y hace que el consumo crónico de cocaína, conduciéndolo hacia una infrarregulación de los receptores dopaminérgicos de dopamina y finalmente da la depresión dopamínica sináptica, que hace y causa la depresión tras el uso. Ahora bien, la combinación de la cocaína y la marihuana produce euforia más intensa, contracciones plasmáticas más altas y más cardiotoxicidad que la cocaína aislada, o sea, simplemente la cocaína, los cuales provocan que diferentes signos y síntomas de intoxicación aguda por cocaína y los cuales suelen ser similares a los que aparecen con el consumo de las anfetaminas, que si bien los síntomas característicos asociados con la intoxicación son anorexia, insomnio, ansiedad, hiperactividad y habla y procesos de pensamiento rápidos, aceleración en sí, también podemos observar signos de hiperactividad adrenérgica, como puede ser la hiperreflexia, la taquicardia, diaforesis y pupilas dilatadas con respuesta a la luz. Los síntomas más graves pueden ser, por ejemplo, la hiperexia, hipertensión, fenómenos vasoespásticos,
inducidos por la cocaína en sí, los cuales suelen ser combinados con la marihuana. Y cuando se trata de la cocaína aislada, puede darse ictus o infarto de miocardio por la aceleración del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, el cual acelera nuestro organismo a niveles a los cuales no está muy acostumbrado, lo cual es relativamente infrecuente entre los consumidores, pero bastante frecuente en los pacientes hospitalizados debido al síndrome de abstinencia. También los pacientes pueden presentar movimientos estereotipados de la boca, la cara o de sus extremidades cuando se esfina la droga. También pueden aparecer rinitis o sinusitis, que son frecuentes, y otros menos frecuentes, perforaciones del tabique nasal, el cual se suele dar en consumidores ya más crónicos. También puede producir la cocaína purificada por inhalación de vapores de alcaloide de la cocaína en sí, lo que lleva a la bronquitis, las crisis, convulsiones. De gran mal son también complicaciones infrecuentes. Los pacientes también describen luces de nieve, es decir, aquellos destellos luminosos que generan ser observados en su campo visual o periferia visual por el consumo de estas sustancias estupefacientes. Como otra forma de heroína tenemos al crack, que en sí es una forma de cocaína purificada muy adictiva que se vende en cristales y se puede fumar o también inyectar en diferentes formas. Más bien que el problema psiquiátrico en este concepto es más grave asociado al consumo crónico de la psicosis inducida por cocaína simple, que se suele manifestar con alucinaciones visuales y auditivas, delirios paranoides, a menudo asociados a la conducta violenta, ya que el sistema nervioso periférico y central se ve altamente perjudicado. Y estas alucinaciones táctiles, los llamados bichos de la coca o insectos de piel por cocaína, suelen dar que la psicosis por esta sustancia puede ser indistinguible de una psicosis por anfetamina, pero generalmente no dura tanto. La dosis elevada de esta sustancia de estimulaciones también pueden causar un estado de excitación, confusión mental, que suele ser conocido en sí como delirio por estimulantes. Ahora bien, el consumo crónico de cocaína puede producir tolerancia y dependencia psicológica grave y dependencia también fisiológica, debido a que estas características por irritabilidad o anhedonia bajo de estado anímico, el insomnio o hipersomnia y ansiedad producen que la persona necesite y sufra en sí en estado psíquico, físico, en general, de la ausencia de esta sustancia dentro de su organismo. Los consumidores dependientes siguen características en un modelo clínico de 2 o 3 días de consumo excesivo a caprichos seguidos por un bajón, lo cual se suele dar más bien en los lapsos que tienen entre consumo y consumo. Si consumen una cantidad altamente peligrosa en un determinado tiempo y después lo dejan de consumir por otro determinado tiempo, en ese tiempo que dejaron de consumir pueden llegar a generar
muchas complicaciones debido al síndrome de abstinencia que se le ejerce sobre su sistema nervioso periférico y central, y suelen reanudar el consumo a los 3 o 4 días dependiendo de la disponibilidad y el dinero de la droga, ya que estos generan muchos cambios psíquicos y fisiológicos dentro de su organismo, lo cual genera que la desintoxicación se lleve a cabo mediante el cese súbito de todo consumo de cocaína, generalmente cuando el acceso está limitado, por ejemplo por la pérdida de su fondo monetario o por haber entrado con diferentes contactos o por encarcelamiento, lo cual les genera un sufrimiento tal que llega a tener alucinaciones por el síndrome de abstinencia o por abstinencia del consumo de esta sustancia, alteraciones, irritabilidad, entre otros. Los síntomas de abstinencia empiezan a resolverse usualmente en 7 días, el cual el tratamiento farmacológico para los síntomas de abstinencia aún debe ser confirmado en este lapso de tiempo para ver si la persona puede llegar a ser apta o no apta para una posible recaída de esta misma hacia el consumo reiterado de nuevo, lo cual los fármacos ingresados al sistema nervioso periférico central de esta persona para la disminución de su estado ansioso, irritabilidad por el síndrome de abstinencia, incrementa la función de las catecolaminas en el sistema nervioso central, lo cual puede reducir el deseo por la droga. Y aunque tiene un beneficio clínico limitado, no han demostrado todavía su eficacia en ensayos de doble filo, como una espada, podríamos decirlo, ya que si bien existen ciertos indicios de que la amantadina, que es un agonista indirecto de la dopamina, o el propanolol pueden ser útiles en individuos con síntomas de abstinencia graves, la principal complicación de la abstinencia es la depresión grave con ideación suicida, ya que estos pacientes sienten la necesidad exagerada de seguir consumiendo esta sustancia, por lo antes dicho, una necesidad fisiológica y psíquica de un bienestar mental y físico, que si se llega a dar la abstinencia total, llegan a sufrirla en poco tiempo y sienten esta desesperanza. Y si esto ocurre, normalmente el paciente suele requerir ingreso psiquiátrico, también con la necesidad de atención hospitalaria, que puede ser limitada en algún tiempo, ya que la ideación suicida generalmente desaparece rápidamente al detener el consumo de la cocaína, ya que en los 7 días suele darse este lapso de desintoxicación o necesidad fisiológica de la continuidad de consumo. Dentro de un estado de anhedonia menos grave, pueden prescindir durante 3 o 2 meses de este tratamiento, y se piensa que refleja un estado de depresión dopaminérgica más persistente, ya que esto en sí genera un estado anímico mejorable en el paciente. En el adicto a la cocaína, la compulsión por el consumo es incontenible, ya que se siente en la necesidad de consumir para tener un bienestar físico, mental y psíquico. Por esto es una de las razones que el paciente dependiente y hospitalizado debe controlarse estrechamente
y debería realizarse detecciones de la droga continuo para ver si existen cambios en la conducta o si se mantiene esta misma conducta dentro de este lapso de tiempo, ya que una vez iniciado el consumo compulsivo de cocaína es casi imposible para el paciente volver a una pauta de consumo ocasional controlado, por el mismo hecho de que se necesita este bienestar físico, fisiológico y mental. Es probable que en estos individuos también desarrollen problemas de alcohol o otras drogas, debido a que por la generación de tolerancias hacia esta droga van a generar en sí buscar la misma sensación que buscaban al inicio, donde no tenían un acercamiento tan profundo o consumo tan continuo de esta misma droga, como en este caso la cocaína. Si llegara el caso de necesitar otras drogas para tener la misma sensación que tuvo en un primer instante, tendríamos que intervenir, ya que todos los consumidores de cocaína deben derivarse para orientaciones individuales o también de grupo. Suelen recomendarse encarecidamente la participación en programas de autoayuda, suelen ser los 12 pasos, también la terapia cognitivo-conductual guiada por manuales, con la cual ha sido muy eficaz en el tratamiento de la dependencia de cocaína. Dentro de la facilitación de 12 pasos, en conjunto con los tratamientos cognitivo-conductuales, parecen haber resultado bastante útiles, y particularmente en individuos con dependencia más grave, ya que en los que tienen trastornos concomitantes, los miembros de una familia y sus otras personas importantes deben derivarse de forma independiente para lograr una introspección dentro de la psique o del comportamiento que lleva a la persona consumidora, ya que no existe una farmacoterapia aprobada estrictamente que conlleve a un cese inmediato del consumo. Debemos tratar de combinar los tratamientos de cognitivos conductuales con la facilitación de 12 pasos del paso de desintoxicación y reingreso a la sociedad. Ahora bien, dentro del consumo de las anfetaminas, podemos decir que su producción ilegal impulsó el consumo epidémico de la costa este y gran parte del medio oeste en los Estados Unidos, en lo que podría decirse los años 90, lo cual desde ese entonces el número de consumidores de metanfetamina ha disminuido como resultado de los controles federales más estrictos sobre la producción y distribución de ciertos medicamentos, ya que si recordamos, las anfetaminas son básicamente medicamentos a los cuales pueden llegar a generar una adicción dentro del consumo masivo o continuo por ciertas condiciones, en lo cual las acciones principales de esta droga es un aumento de la dopamina sináptica a través de la liberación de dopamina a la sinapsis. Las metanfetaminas también bloquean el DHT, lo cual produce una subida de la dopamina que de una forma más intensa y de duración más prolongada que la resultante por la cocaína, que suele variar entre las 8 hasta las 24 horas. También existen las metanfetaminas inventadas para el uso militar por japoneses durante la Primera Guerra Mundial, para actualmente generar así una droga durante esta guerra, la cual se generó
o fue llamada droga de la isla 2, de sustancias controladas que pueden tomarse por vía oral, o también pueden ser ingeridas por vía rectal, fumadas en formas de cristales, esnifada o inyectada a su vez, lo cual se ha probado para el tratamiento del TDAH y la obesidad, que si bien se ha aprobado para estas enfermedades y estos trastornos, no significa que el consumo constante y continuo sea beneficioso, ya que este consumo tiene que ser controlado y bajo supervisión médica para para evitar más bien el caer en una adicción de las anfetaminas, ya que el consumo de anfetaminas a largo plazo puede causar deterioro cognitivo, con emboamiento de conciencia, disminución de la capacidad intelectual, también alteración de la memoria y retraso motor, lo cual sucede por la influencia que tiene estas anfetaminas dentro del sistema nervioso periférico y central. También llegan los casos que los consumidores de anfetaminas desarrollan una tolerancia de forma más rápida que la cocaína y pueden llegar a tomar 100 miligramos al día en un esfuerzo infructuoso por controlar el peso o la obesidad. Este tipo de consumo puede tratarse suspendiendo súbitamente la droga o al reducimiento de dosis gradualmente, ya que en ambos casos se va a producir un cierto énfasis o una cierto cambio psíquico y fisiológico en el estado anímico, llegando a producir síndrome de abstinente también. También en ambos casos debe darse al paciente un programa adecuado para controlar el peso, el problema que suele ser más grande, que también suele ser el tipo de pacientes que desarrollan una dependencia psicológica grave de anfetaminas y no suelen darse cuenta de lo que hacen o de la necesidad que tienen de tomar estos medicamentos, ya que pueden tener los mismos síntomas que se observan en los consumidores y drogadictos de la calle o de los suburbios, ya que en el caso de anfetaminas y metanfetaminas ilegales supuso el 12.8% de todas las visitas relacionadas con el consumo de drogas ilegales en el 2011 a centros hospitalarios o clínicos. Los principales signos y síntomas de la intoxicación aguda por anfetaminas son similares a los del consumo por la cocaína. Los efectos a largo plazo son depresión, disfunción encefálica y pérdida de peso, lo que puede llegar a generar anorexia. Además, tanto en la intoxicación aguda como en la crónica puede desarrollarse una psicosis paranoide, claro que en este caso sería sin delirio, ya que no se ve tan afectado los sistemas nerviosos, pero sí pueden llegar a generar esta psicosis paranoide, que en este caso puede llegar el paciente a pensar que lo están persiguiendo, lo están acechando o queriendo hacerle daño, y se puede llegar a sentir en un estado depresivo o irritable o simplemente siempre alerta. Y aunque normalmente se observa en personas jóvenes que usan clorhidrato de metanfetamina, la paranoia también puede apreciarse en consumidores crónicos de dextroanfetaminas u otras anfetaminas. También pueden aparecer por la anfetamina, la
ausencia de esta desorientación distingue que trastornos de otras psicosis tóxicas. Entre los síntomas es distinguible clínicamente en un episodio esquizofrénico agudo tipo paranoide, ya que puede estar en un tipo delirio psicótico que puede generar una pequeña o graves alucinaciones en la cual el paciente se sienta en peligro, que no lo esté, que suele ser inducido por estas drogas. Otras de las características distintivas de este consumo crónico de estimulantes son los problemas dentales, que pueden generar caries, pérdidas de las piezas dentales, hemorragias e infecciones ganglionares. También puede darse calambres musculares relacionados con la deshidratación o concentración baja de magnesio y potasio dentro del sistema fisiológico, ya que esto afecta más bien no tanto a los sistemas nerviosos, pero sí fisiológicamente, generando así también estreñimiento debido a la deshidratación. También puede llegar a generar perforaciones nasales y lesiones exoriaciones de la cutáneas y bultos dentro superficiales que se pueden ver a simple vista sobre la piel, lo cual hace que también la orina pueda tener un olor rancio debido a los compuestos anatómicos usados en la fabricación ilegal de las metanfetaminas. Llegado a este caso pueden llegar a generar unas pequeñas o graves bultos en la parte superficial de la piel, lo que pueden verse como simples manchas que pueden derivar en tumores benignos o malignos, o simplemente en las perforaciones nasales y decaimiento físico, psicológico, neuronal. Lo cual para el tratamiento de las anfetaminas pueden retirarse de forma abrupta si la intoxicación es leve, claro. Si la agitación del paciente puede manejarse medidamente sobre la reafirmación, se puede generar este retiro instantáneo, podríamos decirlo, en el cual se dé el corte del consumo inmediato. No se puede hablar al paciente de forma condescendiente, en gran parte como si se manejara una reacción adversa a la dietilamina de ácido delisérgico. También los fármacos de elección son las benzodiazepinas, los cuales generan un estado anímico mayor, o en el caso de la depresión grave, ya que no necesariamente son adictivas, pero sí generan una sensación parecida al consumo por anfetaminas, ya que si en sí no es un consumo netamente estricto o tan pronunciado, sí se debe tener en cuenta que la sintomatología que generan las anfetaminas junto con las benzodiazepinas puede generar un cambio favorable hacia el paciente, ya que también las fenotiazinas deben evitarse porque pueden incrementar la distrofia o agitación del paciente. Y la hipertensión generalmente responderá a la sensación de benzodiazepinas. Cuando aparecen en hipertensión grave se recomienda también la vasodilatación con pentolamina. Dentro también del tratamiento,
La mayor parte de signos de intoxicación desaparecen de 2 a 4 días, principalmente, eh, principalmente el problema es el tratamiento de la depresión al suspender el consumo de las anfetaminas debido al estado anímico que se detenía durante el consumo y que se corta al dejar de hacerlo. En los casos leves, podremos decir, esta depresión puede manifestarse con letargia, estado anímico bajo, no ganas de seguir o mantenerse en un estado alegre, así como la tentación a consumir anfetaminas para aumentar la energía, su estado anímico y mantener el estado que se quiere mantener en ese consumo. Pero también tenemos en los casos más graves que el paciente puede tener ideación suicida y requerir tratamiento psiquiátrico hospitalario, ya que esto puede tener o bien peligros para su propia vida como peligro para vidas que no son propias. Dentro de la eficacia de los antidepresivos, en este caso, no se ha documentado todavía adecuadamente, incluso con apoyo de psicoterapia, ya que la mayoría de los pacientes presentan síntomas depresivos durante 3 a 6 meses fuera de la suspensión del consumo crónico de anfetaminas. Sobre los tratamientos de cognitivos conductuales, se ve que estos en cambio han sido bastante útiles, pero también pueden tener que adaptarse para tener en cuenta la afectación cognitiva asociada al consumo de metanfetaminas a largo plazo. Ya que si bien no tenemos en cuenta estos puntos dentro de las terapias cognitivas conductuales, no vamos a poder tener en cuenta todos los aspectos que podrían ser necesarios para la recuperación de ese paciente dentro del consumo o fuera del consumo para evitar recaídas del mismo. También encontramos los opioides, que aunque el consumo de todas las clases principales de drogas en aumento durante los años 90, el incremento más espectacular se observó entre los consumidores de analgésicos de prescripción médica, ya que al ser prescritos no se consideraba una droga ilegal, más bien sino una droga a la cual se llegaba por el consumo de analgésicos por prescripción, que fue considerada también como una epidemia. Muchos problemas de salud pública se han asociado a este tipo particular de droga, la cual hace que la percepción de las drogas de prescripción como menos perjudiciales que las ilegales probablemente fue el desencadenante del mayor problema. También debido a la frecuencia de prescripción de analgésicos, se considera la segunda droga de inicio después de la marihuana, considerada y fabricada de forma ilegal. Se ve que casi un tercio de los casos, o sea el 31%, generan o comparten un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo cual está relacionado con el consumo de drogas, y se calcula también que del 70 al 80% de las nuevas infecciones de hepatitis C que aparecen cada año se dan entre drogadictos. Otras problemáticas de salud pública que se han sufrido en la última década son el aumento de visitas a los centros hospitalarios clínicos, de las muertes debidas a sobredosis específicas en 2004 y 2008 se cuadriplicaron las consultas médicas, y en la relación con la metadona, la oxicodona y la hidrocodona bajo su prescripción médica. Dentro de los efectos de las drogas agonistas de opioides, tenemos que los efectos con el consumo agudo dan como resultado euforia, vómitos, miosis, depresión respiratoria, somnolencia, disminución de las sensaciones dolorosas,
O sea, por ende tenemos un grado más alto de tolerancia al dolor, disminución del estado de alerta por el efecto que tiene en el sistema nervioso central y periférico, disminución de la conciencia, entre otros. También en los efectos que se tienen con el consumo agudo en grandes dosis está la ausencia de respuestas, pupilas puntiformes. Con la anoxia puede haber midriasis también, lo que genera múltiples complicaciones. También está la bradicardia e hipotensión, genera piel cianótica, flacidez de músculos esqueléticos, también provoca edemas pulmonares aproximadamente en un 50% de los casos, y respiración lenta o ausente. Con los efectos del consumo crónico tenemos la dependencia física, ya que el cuerpo genera una alteración neuronal y fisiológica, lo cual genera una dependencia psicológica y física, llegando a producir letargia e indiferencia, reducción de movimientos intestinales, por ende el paciente no va a poder digerir, puede llegar a producir problemas de alimentación, llegando a producir la desnutrición. En el año 2008 hubo un porcentaje de muertes relacionadas con intoxicación a causa de estos incidentes. En el 2011 los analgésicos se pusieron en un 46% de todas las urgencias médicas asociadas con el consumo no médico de fármacos, debido a su gran facilidad de alcance, lo que ha producido más muertes por sobredosis con analgésicos de prescripción de las habidas por heroína o cocaína juntas. También los opioides actúan mediante la unión de receptores de opioides, la cual hace que la unión de los receptores del área tegmatiria anterior estimula la liberación de dopamina, lo que genera una activación del centro de recompensa encefálico del núcleo y provoca una alteración psíquica y a largo plazo no fisiológica, en lo cual vemos que los opiáceos producen una gran variedad de efectos como analgesia, euforia, sedación, disminución de secreciones, náuseas, vómitos, estreñimiento, miosis, vacilación urinaria e hipotensión, que suelen presentarse como unos síntomas clásicos de la abstinencia de opiáceos. Suele ser reconocer fácilmente y en general comienza entre las 8 y 12 horas después de la última dosis. En general podemos decir que el paciente admite la necesidad de consumir este tipo de droga y presenta usualmente sudoración, bostezos, lagrimeo, temblores, rinorrea, irritabilidad llamativa, pupilas dilatadas, piloerección, o sea, puede ser la llamada piel de gallina, y el aumento de la frecuencia respiratoria debido al constante consumo y al cambio fisiológico que se da. Entre los cuales los signos más graves de la abstinencia aparecen a partir de las 24 a 36 horas de la última dosis y son taquicardias, hipertensión, insomnio, náuseas, vómitos y calambres abdominales, ya que el cuerpo está en una constante lucha de el consumo de este tipo de droga ante la poca falta que le hace al organismo y su gran daño. Esto puede causar que, si no se trata, el síndrome puede remitir en 3 a 7 días
lo cual genera una sintomatología de abstinencia con un parecido similar en los pacientes adictos a la metadona, como pueden no aparecer hasta las 24 o 36 horas después de la última dosis, debido a la vida mediana más prolongada de la metadona, y suelen disminuir durante 2 a 4 semanas. Los pacientes que son adictos a la oxicodona pueden presentar un tipo de síndrome de abstinencia especialmente grave y prolongado que requiere altas dosis de opiáceos para su adecuado control, ya que genera una gran dependencia y una gran irritabilidad, poniendo en peligro a su propia integridad o integridad de terceros. Puesto que el tratamiento de la dependencia de opioides está haciendo más frecuente en las plantas médicas y quirúrgicas de los hospitales generales, los médicos tienen el reto de aportar un tratamiento adecuado y necesitan tener conocimiento actualizados y regularizados para tener un gran abanico de recursos a los cuales pueden acceder de forma terapéutica, así como las competencias en el tratamiento de desintoxicación y terapias sustitutivas con opiáceos. También tenemos que entre los signos y síntomas de la abstinencia de los opiáceos, ya sea de las primeras 24 o 36 horas o de 2 a 4 horas después de la última ingesta o consumición de este fármaco, se da que el estado anímico distrófico, en el cual no se sabe si va a estar alegre, melancólico, estresado, o puede tener un ataque de ira. También tenemos náuseas que pueden sumarse o restarse a los vómitos, mialgias, lagrimeos, rinorrea, midriasis, sudoración, piloerección o piel de gallina, comúnmente conocida. También tenemos la diarrea, bostezos, una leve fiebre que puede presentarse por la interrupción del consumo, insomnio, irritabilidad y deseo de la continua ingesta del opioide. Pero también a estos podemos agregar las terapias sustitutivas con opiáceos, la cual como el tratamiento durante más de 30 días de opiáceos está aprobado, considera que un toxicómano no puede iniciarse el tratamiento de mantenimiento con metadona a menos de manifestarse pruebas fisiológicas de adicción actual, o sea, con el síndrome de abstinencia o signos de abstinencia que se deben presentar, y puedan documentarse antecedentes de un año de adicción mínimo o recurrente, a lo cual existen algunas excepciones a dichas normativas, las cuales son las mujeres adictas embarazadas, los pacientes adictos hospitalizados para tratamiento con una enfermedad médica, quirúrgica o abstinencia, o a su vez de obstétrica. Y los que han sido adictos y han sido liberados de la cárcel recientemente. En contexto clínico podríamos decir que esto de la metadona. El tratamiento de mantenimiento se inicia con una dosis oral de 20 a 30 miligramos al día y se incrementa diariamente hasta conseguir una dosis que elimine los síntomas de abstinencia y bloquee el deseo de consumición. Tenemos que además de la metadona y los fármacos aprobados para terapias sustitutivas con opiáceos son un opiáceo sintético con duración de adicción de 48 a 72 horas y la buprenorfina, un anestista parcial de opiáceos de acción prolongada.
lo cual genera que los pacientes deben controlarse por el riesgo de prolongación del intervalo. La buprenorfina, que es un agonista parcial de los opiáceos, produce un estado más leve de la dependencia de estos mismos, puesto que solo activa parcialmente el receptor de opiáceos y no suprime la función del tronco del encéfalo, y suele ser relativamente segura en el caso de sobredosis. Lo que tenemos es que la buprenorfina tiene una elevada afinidad en el receptor de opiáceos y se disocia lentamente del receptor, no de manera tan abrupta, lo cual hace que se desplace la mayoría del resto de los opiáceos del mismo y pueda precipitar una abstinencia en individuos dependientes si están presentes en otras drogas en conjunto con este grupo, y lo cual se suele evitar este problema con la dosis inicial de buprenorfina. No debe administrarse hasta que el paciente muestre síntomas de abstinencia entre leves y moderados. La buprenorfina puede usarse también en el tratamiento de los pacientes que cumplen criterios de dependencia de opioides, en el cual, al contrario que las metadonas, el tratamiento suele constar de buprenorfina, pero esta no requiere confirmación de antecedentes de un año de adicción, ya que cuando se administra la buprenorfina sublingual con comprimidos combinados, esto tiene un mínimo potencial de abuso y ha sido suficientemente eficaz en el tratamiento de mantenimiento para evitar la recaída mediante el síndrome de abstinencia que sufre el paciente. La buprenorfina se ha probado también para su utilización en el tratamiento de la dependencia de opiáceos en consultas y en una alternativa atractiva a la metadona en individuos con mejor funcionamiento y aquellos con una historia más breve de dependencia, ya que para iniciar el tratamiento se construye al paciente mediante una instrucción para que se contenga de consumir heroína y cualquier otro opiáceo durante al menos un día, 24 horas, y una vez que se confirma la abstinencia controlada y con escala como la clínica en la abstinencia del opiáceo, el tratamiento debe comenzar con una dosis baja de buprenorfina con naloxona, también donde se tiene que observar al paciente durante unas 4 horas después de la dosis inicial, por si puede presentar algún signo de abstinencia, llegando a ser administrada una dosis adicional según la necesidad para establecer y regular al paciente, ya que la mayoría de los clínicos no prescriben más de una cierta cantidad en el primer día, y si llegara a precipitar la abstinencia se recomienda una dosificación más intensiva para tratar estos síntomas, donde la mayor parte de los pacientes pueden mantenerse con dosis pequeñas en los límites establecidos generalmente, y pueden conseguirse una dosis de estabilización adecuada en un lapso de 2 a 3 días, donde si un paciente que mantiene o en mantenimiento con metadona tiene que cambiarse a buprenorfina, la metadona debe reducirse gradualmente, no quitarla de forma tan abrupta, para generar que el paciente y verificar que el paciente mantenga esta dosis durante las primeras 2 semanas antes de pasar a la buprenorfina, evitando así precipitar la abstinencia. La primera dosis de buprenorfina no debe administrarse de manera evidente en un grado leve de abstinencia de opiáceos. Así que con esto podemos decir que
las evaluaciones realizadas demostraron que estas respuestas son muy positivas a la introducción del tratamiento con buprenorfina para la desintoxicación y evitar el recaimiento de los pacientes, que en comparación con otros pacientes de metadona, los mismos han continuado con el tratamiento de buprenorfina, tenían más probabilidad de ser personas blancas, mujeres con mejor formación académica y laboral activos, llegando así a tener una terapia con antagonistas de opiáceos, la cual entra la naltrexona, que es un antagonista de alrededor de opiáceos que está disponible como fármaco oral desde hace bastante tiempo, o años, podríamos llegar a decirlo también. Ocupa completamente el receptor de opiáceos y evita efectos euforizantes, llegando así a evitar que el paciente llegue a sentir esa euforia que tiene mientras la consume de manera agonista, como la heroína o la oxicodona, por poner un ejemplo. Los pacientes también toman naltrexona, pero esta no alcanza la sensación de subida reforzante, y eso resulta en una reducción del modelo de consumo, donde la mediación de administrar suele regularse de 7 a 10 días después de la última dosis de opiáceos para prevenir la precipitación de los síntomas de abstinencia. Se ha documentado que la naltrexona oral tiene mejores resultados entre profesionales sanitarios motivados y en la población del sistema judicial criminal o en las personas privadas de la libertad. Esa formulación inyectable de naltrexona se implementó en el 2010, donde la presentación inyectable parece ser una alternativa segura y más eficaz para aumentar el cumplimiento por parte del paciente y reducir la frecuencia de la recaída. Pero si hablamos de los tratamientos de pacientes hospitalizados adictos a opiáceos específicamente, podemos decir que si un paciente ya ha recibido tratamiento sustitutivo de opiáceos antes del ingreso hospitalario, el personal debe confirmar la dosis de metadona o subreporfina y no modificarlas sin consultar con el médico responsable de su tratamiento ambulatorio, ya que pueden generar cambios muy abruptos en el sistema nervioso periférico y central, como cambios psíquicos y fisiológicos. Ya que según las regulaciones actuales, los médicos hospitalarios pueden prescribir metadonas o buprenorfina a cualquier persona adicta hospitalizada, sin autorización terapéutica especializada ni registro del programa de tratamiento con opiáceos. Pero esto sí, siempre y cuando que el paciente sea ingresado para tratar una enfermedad diferente de la dependencia de opiáceos, el cual este tratamiento sustitutivo con estos mismos no debe defenderse a menos o suspenderse a menos que haya un acuerdo total entre el paciente y el médico hospitalario y el personal de tratamiento ambulatorio sobre el proceder de este mismo uso de los opiáceos. Esta desintoxicación no puede tener éxito en particular si el paciente sufre lo que llamamos comúnmente estrés de una enfermedad médica o quirúrgica concomitante, lo cual genera la abstinencia de las drogas. Estas pueden complicar el tratamiento de forma bastante abrupta de la enfermedad primaria, y genera lo que nos hace pensar en la opción de desintoxicación no completamente de la enfermedad, que sea como requisito hospitalario, y hacernos ver que el tratamiento de mantenimiento debe mantenerse hasta que el individuo se haya recuperado totalmente de la enfermedad actual, ya que si no generamos esto puede
que se genere un derivado de un programa de tratamiento sustitutivo con opiáceos, y esto no puede ser en sí un 100% favorable hacia la recuperación total del paciente. Ahora, si nos ponemos desde el punto de la desintoxicación antes de la hospitalización, para la desintoxicación hospitalaria, el paciente requiere una retirada inmediata de las drogas. Los síntomas de abstinencia deben controlarse en este primer lugar, como si puede ser el caso con metadonas. Después de la dosis de metadona puede reducirse en un porcentaje mediano por día, de entre unos 10 o 20% diario. Y si el paciente se ha mantenido con metadona en el hospital durante 2 semanas o más, o si ha estado en tratamiento con metadonas antes del ingreso, de desintoxicación debe realizarse de manera más lenta y paulatina, ya que la dosis debe ser reducida gradualmente cada día para alcanzar un determinado porcentaje, la cual la reducción posterior de la dosificación debe realizarse de forma más gradual, en particular si el paciente llega a experimentar deseo significativo por el consumo o por la droga o el síntoma de abstinencia, lo cual los síntomas de dolor crónico, los trastornos de ansiedad, en particular el trastorno de angustia, también pueden identificarse durante la desintoxicación, y debe aportarse tratamiento sintomático según la necesidad que requiera la persona hospitalizada para la desintoxicación. Es aquí donde la buprenorfina también ha sido eficaz para la misma desintoxicación hospitalaria en corto plazo en adictos a opiáceos. Generalmente los pacientes se suelen desintoxicar en unos 3 a 5 días, a lo mucho una semana, después de que el paciente muestra signos de abstinencia de opiáceos. Puede dosificarse el alza de la buprenorfina con la naloxona durante el primer día, que se incrementa en los siguientes días paulatinamente. También cabe la posibilidad de que el tratamiento de abstinencia sea exitoso en la mayor parte de pacientes, lo cual suele ser conscientes de la dosis y es capaz de elegir una pauta para la abstinencia dentro de los límites establecidos por el médico tratante, ya que no pueden ellos tampoco decidir qué cantidades van a ingerir cada día, sino tienen que ver los estudios neurológicos, fisiológicos, el daño neuronal y psíquico que ya se haya sufrido durante el consumo crónico, grave o moderado. Pueden usarse también otras técnicas para la desintoxicación de opiáceos, la cual puede ser en forma rápida en pacientes ingresados, pero requiere también un tratamiento médico más intensivo, en el cual primero se realiza al paciente con clonidina más intensiva, en donde se requiere en primer lugar estabilizar al paciente y como se describió en una forma anterior, se añade la naltrexona de forma oral, llegando así a observar que en los 3 días siguientes la clonidina se produce gradualmente mientras que la naltrexona se aumenta paulatinamente hasta una dosis de 150 miligramos. Así paulatinamente durante todos los días. Vemos así que aunque hay técnicas que permiten una desintoxicación de opiáceos segura, rápida, y medicamentos eficaces parecen muy atractivos a la hora de llamar la atención o mantener la atención controlada de los clínicos, también
deberían reconocer que la desintoxicación aislada tiene éxito poco frecuentemente como tratamiento de cualquier adicción, a menos que un adicto a opiáceos sea derivado directamente a un programa de tratamiento residencial de largo plazo, donde se debe generar una planificación altamente eh, controlada. También debe iniciarse rápidamente, lo más rápido que sea posible tras el ingreso, donde tenemos que los pacientes ya no están en tratamiento, también pueden requerirse varias semanas para organizar el ingreso en un programa residencial libre de drogas o en un programa de terapias de sustitución de opiáceos. Dado que las enfermedades graves generalmente hacen que un paciente con adicción a opioides considere su conducta y posiblemente elija la rehabilitación, el médico el médico tratante siempre debe hacer hincapié en la necesidad del tratamiento a largo plazo, ya que ningún individuo debe darse de alta mientras está recibiendo metadona, o a menos que vuelva a un programa de mantenimiento o que recae específicamente la desintoxicación, ya que incluso un médico de alta a un paciente por razones disciplinarias, la ética médica exige que se retire la metadona al paciente antes del alta para evitar su recaída. También, de acuerdo con las regulaciones federales estadounidenses, los médicos hospitalarios pueden tratar los síntomas de abstinencia de los pacientes con propósitos de desintoxicación con metadona y buprenorfina, teniendo independientemente de la forma terápica sustitutiva con un opiáceo empleado. Todos los pacientes requieren servicios complementarios y asesoramientos mediante su rehabilitación. En lo que podemos decir del tratamiento de desintoxicación hospitalaria, pero también tenemos el tratamiento ambulatorio para la desintoxicación, que genera un propósito fundamental del tratamiento de desintoxicación, y es controlar la sintomatología de la abstinencia, el tiempo que se reduce gradualmente la dosis de opiáceos de acuerdo a las normas, también donde los clínicos llevan el mantenimiento, que pueden prolongar el tratamiento de desintoxicación de 30 a 180 días, si un programa de desintoxicación más breve no ha sido útil anteriormente. También llevando a cabo con la aprobación de la buprenorfina para el tratamiento de la dependencia de los opiáceos con el contexto de la consulta que dan los clínicos y que han comunicado con éxito con este fármaco para la desintoxicación ambulatoria, llegando así a generar un tratamiento del dolor en pacientes que reciben terapia sustitutiva con opiáceos, que hacen una determinación de la dosis adecuada de fármacos para el dolor en un paciente que recibe terapia sustitutiva con opiáceos en un problema clínico frecuente. En afecto analgésico, la metadona es un mínimo en los pacientes de mantenimiento, y como mucho suele durar de 6 a 8 horas, si se requiere control del dolor más que nada. Pero también vemos que el mantenimiento que metaboliza nuestro organismo es más rápido que otros pacientes, y por ello puede requerir una administración más frecuente de los analgésicos en un paciente no drogadicto, llegando así a generar una prevención del tratamiento para evitar una sobredosis, donde generalmente la sobredosis de opiáceos es una urgencia médica y requiere atención inmediata para mantener las vías respiratorias y la respiración de la circulación. La depresión respiratoria inducida por opiáceos puede tratarse con naloxona, generando que este fármaco puede repetirse cada cierto tiempo según la necesidad del paciente. Si no responde después de 20 minutos,
Debe también tratársele como si presentara una sobredosis mixta de drogas debido a la larga duración de la acción de la metadona, eh, generando así como respuesta a la epidemia de prescripción de analgésicos, eh, unas manchas, unas marchas de programas de prescripción sobre la sobredosis con la naloxona antranasal, donde se aconseja a los médicos que atienden a los consumidores o a los adictos a opioides o heroína que acuden a sus pacientes, así como sus familiares o amigos, sobre el riesgo de sobredosis que pueden llegar a generar. También tenemos en este ámbito a las benzodiazepinas, que en el 2011 se calculó que cierta cantidad de personas visitaron centros hospitalarios por el consumo no médico de benzodiazepinas de prescripción, el cual el consumo de benzodiazepinas está implicado en el 28.7% de todas las visitas relacionadas con medicamentos recetados. También tenemos dentro de este ámbito la neurobiología de las benzodiazepinas, que clasifica como agonista del GABA. Suele unirse a una subunidad de receptor de GABA, que es importante señalar que en este principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, llegando a generar la unión con los receptores en un lapso breve de canales de uniones de cloruro, y aumenta la gravedad eléctrico a través de la membrana celular, haciendo en sí que las neuronas se generen una excitación menor o llegue a ser menos excitable, llegando a generar la reducción de ansiedad y aumento del umbral convulsivo, donde la unión del receptor GABA a largo plazo puede alterar el número de receptores o cambiar afinidades ligadas con el receptor. Pero si ahora bien tenemos criterios diagnósticos del DSM-5 que influyen dentro de esta abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, tenemos como diferentes puntos en los cuales tenemos en primer lugar cese o reducción de un consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos que ha sido prolongado, generan la aparición de 2 o más de los hechos siguientes al cabo de unas horas, que a los pocos días de la reducción o el cese del consumo generan distintas sintomatologías como hiperactividad en el sistema nervioso autónomo, generando sudoración o ritmo de pulso superior a las 100 pulsaciones por minuto, temblores en las manos, generando insomnio, náuseas o vómitos, que pueden llegar a generar por la falta de sueño en la generación de insomnio alucinaciones o ilusiones transitorias visuales, táctiles o auditivas por la incidencia que tiene en el sistema nervioso central, agitación psicomotora, ansiedad, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, por decir unas, donde los signos o síntomas del criterio antes mencionado provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro social en el ámbito laboral u otras áreas importantes del funcionamiento del paciente, llegando así también a una sintomatología que no pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no pueden ser aplicadas
de forma mejor en un trastorno mental, lo cual incluye una intoxicación o abstinencia a otras sustancias, lo cual se puede especificar sí con alteraciones en la percepción. Especificador puede usar cuando hay alucinaciones con la prueba de la realidad inalterada o aparecen ilusiones auditivas, visuales o táctiles antes mencionadas en ausencia del centro médico funcional, llegando así a generar un modelo de consumo crónico frente a una adicción, lo cual genera que en un estudio también el alcoholismo, en un estudio generado en alcohólicos realizado durante un determinado tiempo, descubrió que el 40% de los consumidores recientes de benzodiazepinas y que habían un 20% de incidencia de adicción y dependencia de ansiolíticos a lo largo de la vida. Ahora, si bien antes pudimos mencionar unos criterios relacionados con el DSM-5, también tenemos que no son los únicos, ya que en este caso tenemos unos desórdenes psiquiátricos que pueden darse por el consumo reciente de sedantes hipnóticos o ansiolíticos, generar un comportamiento problemático, cambios psicológicos clínicamente significativos. Por poner unos ejemplos, podemos decir que el comportamiento inapropiado de forma sexual o agresiva, llegando a tener cambios de humor, juicio alterado que aparecen durante poco después del consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, ya que uno o más de los signos o síntomas siguientes que voy a nombrar aparecen durante o poco después del consumo de sedantes hipnóticos o ansiolíticos, como habla disártrica, descoordinación, marcha insegura, nistagmo, trastorno cognitivo en lo que se refiere a la atención, memoria, psicomotor, neuronal, etc. Estupor o llegando al coma en casos extremadamente graves. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a otras afecciones médicas y no se pueden aplicar de mejor forma en trastornos mentales. Incluye una intoxicación con la sustancia. Es importante también distinguir que un traductor que consume benzodiazepinas principalmente para colocarse mezclándolas deliberadamente con alcohol u otras sustancias, y en un individuo que las toma adecuadamente bajo supervisión médica, en ambos casos el consumidor puede desarrollar dependencia fisiológica o psicológica, llegando así a generar una sobredosis o una necesidad extremadamente grave de la consumición, y que genera que el fumacelino, que es un antagonista específico de la benzodiazepina, que revierte estos efectos mortales de la sobredosis y que debe administrarse en un determinado tiempo y en una determinada cantidad, está contraindicado en individuos dependientes de benzodiazepinas o en los que toman antidepresivos tricíclicos, ya que el fluctuamiento debe precipitar convulsiones en estos pacientes. Y después, cuando ya pasan los síntomas de forma contraindicada en el fluctuamiento de la sobredosis de benzodiazepinas, debe tratarse de forma similar a la de otros hipnóticos sedantes, ya que puede generar síndromes de abstinencia, en los cuales, en los casos que existe la adicción clara de benzodiazepinas o cuando el paciente desea tener el consumo de los fármacos, es importante también que la desintoxicación se lleve bajo supervisión médica, debidamente advirtiéndose a los pacientes que durante el proceso de abstinencia pueden tener un incremento temporal de los síntomas de ansiedad, ya que
están generando un cambio abrupto en su cuerpo y que al retirarse de forma súbita pueden llegar a generar. Eh, También que cuando se desea una desintoxicación más rápida, la reducción de la dosis puede finalizarse en 2 semanas con el paciente ingresado en algunos casos. También en otros casos este proceso rápido de abstinencia puede producir un grado de inaceptable de angustia subjetiva, ya que el paciente se ve privado de la euforia o del medicamento que lo hace sentir de forma eufórica y necesita ya fisiológicamente este consumo para evitar sentir una disfunción en su estado fisiológico, psicológico, mental dentro de su psique. Si también hablamos de las drogas hipnóticos sedantes dentro del consumo, del consumo de depresores del sistema nervioso central, se supone que la elevada frecuencia se relaciona con intentos de suicidio y sobredosis accidentales que suelen darse como consecuencia de festivos de automedicación. Que pueden llegar a generar síndromes clínicos, donde una persona intoxicada con el depresor del sistema nervioso central presenta características que muchas de estas pueden ser diagnosticadas asociadas con la intoxicación alcohólica y puede generar una predicción no tan exacta del consumo de esta sustancia, llegando así también a generar una abstinencia, ya que no pudo haber sido tratado de forma específica al estar no especificada y confundirse con los síntomas del alcoholismo. Y al generar este síndrome de abstinencia en los hipnóticos sedantes puede manifestarse una gran variedad de signos y síntomas como ansiedad, insomnio, hiperplexia, diaforesis, náuseas y vómitos. En ocasiones también puede llegar a generar delirios y confusiones, lo cual no suele ser muy frecuente, pero sí hay que tener en cuenta que puede llegar a generarse y poder reaccionar ante dichos estragos. Dentro del tratamiento para la abstinencia de los hipnóticos sedantes, el principio básico es retirar el fármaco adictivo lentamente para evitar confusiones. En primer lugar debe estar establecido la dosis diaria que produzca toxicidad leve para evitar que el paciente sufra de manera exagerada. También tenemos que una dosis equivalente de los hipnóticos sedantes habituales según el genérico por ejemplo de los barbitúricos, donde entre los fenobarbital, seconbarbital, pentobarbital están entre 30 y 100 miligramos de consumo mínimo. Dentro de las benzodiazepinas tenemos alprazolam, diazepam, al clordiazepóxido, el allorazepam, al clonazepam, entre 1, 10, 25, 2, 0.5 y 1 miligramos de consumo, y entre otros tenemos al metrobamato, que con una mayor cantidad de consumo en los 400 miligramos. También tenemos tratamientos hospitalarios y derivaciones a los adictos de fármacos hipnóticos sedantes, que pueden presentar diversos problemas de tratamientos psicológicos, ya cual el tratamiento eficaz requiere una evaluación intensa en los programas psiquiátricos del paciente y el desarrollo de planes de tratamiento a largo plazo antes de dar el alta.
También podríamos decir, puesto que es infrecuente que el tratamiento de estabilización o de una sobredosis cure a un adicto, debe siempre hacerse una derivación a un centro residencial ambulatorio para un continuo monitoreo a largo plazo de forma precoz en procesos de tratamiento. Eh, para lo cual en los tratamientos hospitalarios y de derivación, clases para el manejo de un buen paciente ingresado, debe realizarse una evaluación psiquiátrica, un desarrollo de plan de tratamiento a largo plazo que demuestre una preocupación y experiencia explícitas, espere conductas de prueba, que establezca límites adecuados dentro de su conducta, también que limite y vigile a los visitantes para evitar tener tentaciones, podríamos decirlo, supervisada, con visitas supervisadas, que controle también la vida mediante análisis de drogas ilegales, eh, animándolo también a participar en actividades de sala, sociales y entretenerse también socialmente, iniciando terapia familiar y social, también con la combinación la combinación del respeto, siempre y cuando se mantenga todo en un nivel adecuado para su correcta rehabilitación. Y por último, también tenemos a las salas de baño, que ha sido muy grave. Desde el 2010 ha generado un rápido incremento en el número de comunicaciones de consumo de diversos derivados sintéticos de la metcatinona, la mefedrona y la metilendioxipirovalerona. Esos compuestos suelen generar en el consumo humano intencionado. Normalmente suelen venderse de forma ilegal, ya que no está pronunciado para que el ser humano la consuma. Y aunque es evidente que nunca se pretendió su uso en sales de baño, que usualmente es como se lo conoce, se dio un incremento en su consumo, llegando a generar un tipo de paranoia en la cual el paciente no asocia lo que es real y lo que es ficticio. Ha habido casos también de un posible canibalismo por el consumo de esta droga, ya que pues posiblemente la causa de que en cierto caso una persona llegó a comer el 75 o 50% del rostro de otra persona después de haberla asesinado, ya que producía una forma exagerada de irritabilidad, una angustia por sentirse vigilado o acorralado, la necesidad de mantenerse en un lugar oscuro, alejada de la gente para evitar el contacto, por la misma eh, por la misma reacción de sentirse continuamente acechado de forma, eh, podríamos decirlo, de forma más peligrosa hacia su integridad, aunque no sea real esta sensación. Eh, También fue conocido o es conocido en Estados Unidos como la droga zombie, llegando a generar el consumo de los arquenasales, una variante de la necrosis en sí, de los tejidos blandos como pueden ser las fosas nasales, los labios, desaparición de partes evidentes del rostro, de los globos oculares, llegando a perder parte del cabello, de hacer una disociación de la realidad, eh, llegando a una alteración e irritabilidad exageradas, lo cual suele tener una duración total entre 6 a 8 horas,
y genera una adicción completamente irracional, ya que en el diagnóstico suele hacerse durante el primer consumo, el cuerpo para el siguiente consumo necesita ya de forma fisiológica y psíquica la introducción de esto. Y ahora si bien teníamos esta, por último tenemos la región mixta, en la cual un número cada vez mayor de clientes son adictos a diversas combinaciones de drogas y otras sustancias como benzodiazepinas, cocaína, alcohol y opiáceos, donde el diagnóstico exacto es difícil debido a los hallazgos físicos inconsistentes y confusos de los anamnesis con poco fiables. Para confiar el diagnóstico se requiere análisis de sangre, de orina para tóxicos. Un paciente también adicto tanto a opiáceos como a hipnóticos sedantes debe también mantenerse con una dosis de metadona o buprenorfina controlada mientras se retira el barbitúrico u otro hipnótico sedante después de la suspensión de la metadona o buprenorfina de forma habitual, lo cual genera problemas de la conducta, la cual debe abordarse como se ha descrito anteriormente, lo cual también es esencial limitar firmemente el entorno para el éxito de cualquier programa y el tratamiento psicológico eficaz. Con esto también podemos concluir haciendo una pequeña reflexión, que si bien en la hora de la sociedad se ha dado que muchas de las personas en diferentes aspectos sociales lleguen a generar una necesidad de consumo, ya bien sea no por generar una dependencia, sino más bien por establecer una relación social afectiva, por estrato de soledad, depresión o de estado anímicos depresivos o tendencias suicidas, podríamos decir que podríamos controlarlo con unas charlas, podríamos decir motivacionales, que generen conciencia en temprana edad desde los infantes, ya que si bien no generamos esta conciencia desde una temprana edad, cuando llegue a una mayor edad se nos va a hacer mucho más difícil el generar esta conciencia colectiva social ante estas problemáticas que se vienen presentando actualmente.